Ahora, a eso se le llama, por ejemplo, estomatitis artérica primaria. Es la primera vez que hicimos la enfermedad, clínicamente desarrollamos la enfermedad del herpes virus. Y después, el virus es controlado por nuestro sistema inmunológico, y si alguna vez el virus quiere desarrollar, inmediatamente nuestras defensas permanentes, porque es una característica de las defensas contra los virus ADN, es que hacemos inmunidad permanente, no necesitamos vacunarnos. ¿Ya? Por eso que si nos dio sarampión, nunca nos va a dar sarampión. Si ustedes los vacunaron con el sarampión y le dieron el virus atenuado, nunca le va a dar sarampión, ¿cierto? Pero sí en algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo la varicela, no te dará varicela, te dará zóster, herpes zóster. Porque el herpes zóster es el mismo virus de la varicela, pero que ya no desarrolla todo el cuadro infeccioso característico, sino solamente aparecen vesículas a lo largo del trayecto de un nervio periférico. En el caso del herpes, este es el herpes secundario, el herpes que le dio a ese paciente por segunda, por tercera, cuarta vez, no lo sé. La primera vez apareció con lesiones vesículas ulcerativas en la boca. La segunda, tercera, aparecieron lesiones pústulo-costrosas en la semimucosa, en todas las semimucosas. ¿Dónde hay semimucosa? En el labio, en la nariz, en el ojo, en el doloroso, en el recto, en la vagina, en todos los orificios de comunicación externa. Ahí aparece en el límite mucopiel, aparece esta infección. Necrosis y microbiosis. Los dos son términos histológicos. Clínicamente, ¿qué cosa? Perdón, histológicamente, ¿qué es la necrosis? Muerte celular. Muerte celular. ¿Y la microbiosis? Muerte biológica. A ver, lo digan en términos del paciente, que no está bien. Es como que la célula ya estuviera en proceso de muerte. Están moribundas. Todo va a la necrosis. Es decir, ustedes tienen un paciente con una pulpitis irreversible, quieren hacer una captura cameral y encuentran células pulpares vivas y muertas. Las que están muertas no duelen, pero las que están vivas sí no duelen, ¿no? Porque la muerte no se produce de un momento a otro, ¿no? Se producen de manera progresiva. Pero clínicamente es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la necrosis, no sé si ustedes ven una manchita de color blanco en las encías, ¿no? Es una gingivitis, una guna, ¿no? Gingivitis ulcerosa necrosante aguda, ¿no? Que se caracteriza por necrosis. ¿Y cómo se ve la necrosis? Por un tejido blanquecino, blanco opaco o amarillo, como repito, como la casaca. Ven una mancha amarilla, esa es necrosis. ¿Y cómo sé que hay necrobiosis? Hay de la otra, habría que ser un poco histológico, pero en algunas zonas se ve que el tejido está sumamente enrojecido, el amarillo blanquecino, necrosis. Lo que está sumamente enrojecido en los bordes, necrobiosis. Ahora, la discriminación entre uno y otro es relativa y no va a cambiar el curso de la enfermedad. El color no quiere decir que también hay relación. Exactamente, ese es lo que me felicito, ese es lo clínico, ¿no? En el caso de India, de la época en que nosotros, después de hacer una cirugía en paladar, extraer un canino, por ejemplo, le poníamos una férula, porque nos habían dicho, y en los libros está, que el tejido se descuelga, se pone como una bolsa, ¿no? Y después se agranda el hueso que está debajo. Mentira, ¿no? Lo que sucede es que una vez me olvidé de hacer la férula. Lo suturé y solo paciente. Y lo dejé sin férula. Y después de una semana, como lo que no había pasado nada. Porque la fuerza que tiene la lengua es tal que ejerce más presión que la misma férula. Entonces, este es un paciente a quien le puse férula. Y la férula apretó de tal manera el tejido que produjo falta de irrigación. Y la falta de irrigación se traduce en necrosis o necrobiosis. ¿Cómo se cura la necrosis de este tipo? No haciendo nada. El tejido se va a reparar espontáneamente, ¿no? Es diferente a la necrosis de un cáncer, eso sí, es etiqueta. Y el otro caso es de una alumna de odontología de la universidad que trabajaba como asistente dental en un consultorio, en un doctor que utilizaba un electrobisturí. Entonces ella le emocionó, le gustaba, quería aprender. Y un día que el doctor no vino,
cogió al electrobisturí, la llamó a su amiga para hacer una pequeña cirugía, pero ella no sabía graduar la intensidad del electrobisturí, una opción que es electrofulguración, mucha electricidad. Y lo que produjo fue una necrosis blanco, necrosis de la encía, necrosis del hueso. Y lo que es rojo, ¿qué cosa es? Necrobiosis. ¿En qué terminó? Que todo el bloque de hueso se desprendió. ¿No? Pero clínicamente es una necrosis. Este es muy común en morfología. Gangrena. Hay un tipo de necrosis que se llama necrosis gangrenosa. ¿Cuáles son los tipos de necrosis que existen en la enfermedad? Son las 8 y 7. Vamos bien. Cumulativa, gangrenosa. Falta una. Y gaseosa, como se dice, de la que son. Hay dos particularmente interesantes en odontología que hacen ideas recientes: la necrosis por coagulación o coagulativa y la necrosis gangrenosa. La necrosis por coagulación es la que producen, por ejemplo, las bacterias amiloides. Existe en alguna parte del tejido que no tenga oxígeno. ¿No ves? Está dentro de ti. Está que suena. Disculpe que lo diga, todavía no lo conozco. ¿Existe alguna parte, algún tejido humano o cualquier tejido de cualquier animal que no tenga oxígeno? No, si no estaría muerto. Por tanto, ¿cómo es que una bacteria anaerobia puede crecer dentro del organismo? La única manera es produciendo necrosis a su alrededor. Entonces son bacterias que producen una serie de sustancias que producen necrosis, ¿no?, a su alrededor. En este caso, las bacterias anaerobias producen un tipo de necrosis que se llama necrosis por coagulación, necrosis por coagulación, ¿no? Entonces todo lo que está a su alrededor está muerto. Han creado un medio de anaerobiosis. Hay necrosis, pero hay anaerobiosis, ¿no? El otro tipo de necrosis es de tipo gangrenoso. ¿Cómo se produce la necrosis gangrenosa? El último autor está con ropa amarilla, chaqueta amarilla. ¿Sus nombres? Kevin. Kevin. A ver. ¿Cómo es la gangrena? ¿Por qué se produce la gangrena? Lo importante aquí también es, a mí me encanta, que todo lo histológico, todo lo farmacológico tenemos que llevarlo a la clínica. Si no, el conocimiento no tiene ningún sentido. Seríamos teóricos, seríamos libros andando, laptops andando, ¿no? Pero no seríamos clínicos, no tenemos que saber la clínica. Entonces, cuando se produce trombosis, la consecuencia es una necrosis gangrenosa. Para el desayuno. ¿Qué es una trombosis? ¿La obstrucción de quién? No del coágulo. ¿Cómo se produce el coágulo? El coágulo se produce por dos mecanismos. La formación del trombo, o sea, el acúmulo de plaquetas, ¿no? Y de otro lado, la cascada de la coagulación que produce una sustancia llamada fibrina, ¿no? Entre los dos, la fibrina más el tapón plaquetario constituyen el coágulo. Ese es el concepto. Pero hay enfermedades en las cuales cursan o se produce una trombosis. Quiere decir que se forman trombos, pero no hay coagulación. Y los trombos comienzan a circular por todo el torrente sanguíneo y cuando encuentran un vaso muy pequeño o obstruido, lo taponan y producen una sobreinfección llamada gangrena. Una sobreinfección. ¿Correcto? Es la combinación de una trombosis a la que se le suma un crecimiento bacteriano intenso. Está bien, doctor, y esa es la teoría. ¿Y cómo es la práctica? En la práctica, un tejido gangrenoso, ¿no?, es una sobreinfección. Y generalmente, si hay muerte celular, ¿qué bacterias van a aumentar? ¿Las aerobias o anaerobias? Anaerobias, son las peores. Entonces, las gangrenas en general tienen un mal olor. Por eso es un olor fétido. Son bacterias anaerobias, predominantemente. En la boca hay una enfermedad que se llama alveolitis húmeda, que la vamos a destacar bastante en este curso. Hacen una extracción dental
y se tiene que formar un coágulo en el alveolo, ¿cierto? Y este coágulo es la base de la cicatrización, porque el punto de partida para que se forme un hueso o cualquier región es el coágulo. Si este coágulo se pierde, se desprende por X razones, tardemos en el apósito natural, se produce una enfermedad que se llama alveolitis seca, que no es una infección, simplemente es el desprendimiento del coágulo. Pero hay otra alveolitis, cuando se confunde, en la cual el coágulo se infecta. El coágulo se infecta. Y esta infección contiene una gran cantidad de bacterias, son bacterias muy virulentas. Cuando decimos bacterias virulentas, estamos diciendo que las bacterias se reproducen rápidamente. Y cuando hay un crecimiento bacteriano, o en general el aumento de microorganismos de manera intensa, cualquier sepsis se llama, va a producir trombosis. Una de las causas más comunes de trombosis es la presencia de infecciones sépticas agudas, que se llaman sepsis. El COVID, ustedes son la generación del COVID. Yo sufrí el COVID, ustedes son la generación del COVID. ¿Por qué se morían los pacientes? Y le hicieron una autopsia a 40 cadáveres de personas que habían muerto por COVID. Y encontraron que los pacientes no habían muerto por COVID, habían muerto por trombosis. Y cambió el curso de la historia en el manejo del tratamiento del COVID. Pero eso ya se sabía años atrás, hace 30 años atrás, porque las sepsis severas producen trombosis. ¿Y qué pasa en el COVID? Hay una primera etapa de replicación viral intensa en la cual produce una sepsis. ¿Y la sepsis en qué termina? En trombosis. Los pacientes morían por trombosis, no morían por COVID. En la boca suele suceder que el coágulo se infecta. Y cuando el coágulo se infecta, ¿cuál es el mejor caldo de cultivo para una bacteria? La garsante, la garsante. Y ahí está, en el coágulo está la garsante. Pero como hay una sepsis severa, ¿qué pasa con la sepsis severa? No permiten que se produzca la cascada de la coagulación. Ese es el problema de la sepsis. La sepsis severa impide o bloquea o restringe la cascada de la coagulación. Entonces, hay trombos, pero no hay fibrina. Hay trombo, pero no hay fibrina. ¿Y en la boca qué pasa? Se ve un coágulo, entre comillas, de color negro, maloliente, putrefacto, producto de una gangrena localizada. Bueno, el tratamiento es el curetaje, ¿sí? Pero el análisis rápido es que este es un ejemplo claro de una gangrena focalizada, ¿no? cuyo diagnóstico es alveolitis húmeda. Pero la lesión es una lesión de alveolo. Por eso cuando limpiamos el coágulo, entre comillas, que no es un coágulo, solo es un conjunto de trombos, sale de aspecto rojizo. ¿Y habrá coagulación o no habrá coagulación? Si hay una sepsis severa, no hay coagulación. Pero el paciente viene con un coagulazo, entre comillas, y está sangrando. Doctor, toda la noche me ha sangrado. No le abre la boca, pero existe el coágulo. No es coágulo, es trombo. Esa es la explicación. Solamente se sutura cuando los hilos van a afrontar el tejido blanco. Si no afrontan el tejido blanco, no tiene ningún sentido la sutura. Para los hilos ni aumentan ni disminuyen el riesgo de infección. ¿Quién es el que determina que hay infección o no? La respuesta inmunológica del paciente. Ningún paciente puede decir, porque la doctora me hizo la instalación, seguramente como es joven se me infectaba. No, no es cierto. Quien determina, quien inclina la balanza de la infección o no en inmunología es el sistema inmunológico del paciente. El paciente no lo va a reconocer. Otra extracción dental, coágulo de color negro. Gangrena, como lesión elemental, gangrena. Como diagnóstico, alveolitis húmeda. Y aquí en el vestíbulo, ¿cómo se describe esa lesión? ¿Se ve el hueso? Si no hay tejido, ulceración. ¿Le duele? O decir, le duele horrores. Doctor, me ha besado la araña.
mordido la araña. Y el veneno de la araña, si no mata, localmente puede producir gangrena. Y sobre la gangrena, ¿qué puede venir? Necrosis. Y sobre la necrosis, ¿qué hacen las bacterias? Están en su garbanza. Es una secuencia lógica que cuando hay muerte celular, quienes primero aprovechan para seguir aumentando son las bacterias. Pero aquí lo que vemos es un labio hinchado, negro, trombosis, las venas, correcto, que tienen nerviosos. Esto es lo que ustedes tienen que ver en la boca o preguntar al paciente cuando vienen a consulta. Claro, el primer paso es conocer esta lesión semiológica como si fuera el Padre Nuestro, como si fuera la Ave María. Usted tiene que saber eso al revés y al derecho, ¿no? A partir de la fecha ustedes tienen que hablar ese lenguaje porque ustedes van a ser profesionales de verdad. Ustedes van a ser líderes de la sociedad, ¿cierto? Para eso venimos a la universidad. La universidad sirve para formar líderes, los que van a conducir teóricamente el país hasta que llegó Pedro Castillo. Así nació la universidad. Entonces, esto tiene que ver clínicamente en el paciente. ¿Y a qué me refiero con clínicamente? Tenemos que observar, tenemos que palpar. Bueno, acá no hay nada que oír, pero nuestros ojos van a ver, a partir de la fecha, más cosas de las que veían antes. Una visión, una forma de visión más simpática. Acá está. Aquí hubo anteriormente vesículas, pero ahora hay ulceraciones. Una serie de ulceraciones en el carrillo, solo en el carrillo derecho. Solo en el carrillo derecho. ¿Por qué en el derecho y no en el izquierdo? Dice nuestra clínica. ¿Existe algún nervio que tenga este trayecto? El dental. Cuando la lesión de la enfermedad vesículo ulcerativa sigue el trayecto de un nervio periférico, se llama herpes zóster. Sencillo, ¿no? Simplemente describiendo las lesiones, viendo la distribución de las lesiones, que en este caso sigue una distribución de forma zosteriforme. Pero acá hay como un racimo. Los racimos le llaman distribución columbiforme. Las lesiones pueden ser únicas, como el afta, ¿no? Cuando son múltiples pueden tener forma lineal, como ustedes, ¿no? Una lesión detrás de otra. Puede estar acumulado de manera irregular, como cuando hacen cola ahí para el almuerzo, para el desayuno, ¿cierto? Distribución columbiforme. Puede ser anular si se forman, aparecen las lesiones en forma de anillo. O sea, tenemos que describir las lesiones. ¿Bien? Estamos raros porque el diagnóstico del paciente estaba completamente raro. Habíamos entrado con violencia geniciana pensando que era micosis. Está haciendo un internado, paso por ahí, lo veo el paciente, ¿y qué vemos? Un montón de ampollas, ahí son ampollas. Son ampollas, son grandes, ya no son vesículas. En algunos sitios hay vesículas, pero acá esto es ampollas más grandes, son ampollas. Y anatómicamente, ¿existe algún nervio que se distribuye por ahí? Esa es la anatomía. Por ahí, una rama terminal del nervio espinal. Entonces, si las lesiones siguen el trayecto de un nervio periférico, es una distribución zosteriforme. Por decir diagnóstico, un herpes zóster. Correcto. Un herpes varicela zóster es en realidad, ¿no? Una distribución. O sea, el herpes zóster se va a seguir la distribución de un nervio. No, nada más, porque los virus ADN se localizan finalmente en un nervio. Se localizan en la mielina, en la valla mielina del nervio. Y viven toda la vida ahí. Y cada vez que las defensas del paciente disminuyen, el paciente desarrolla cuadros. Estar en aftas, ampollas, Igual. cuando no se cesado. Exacto. Porque el estrés disminuye la respuesta inmune. Todo tiene sentido, ¿no?
distribución irregular. Está lleno de pápulas, está lleno de vesículas, está lleno de ronchas. Paciente también, paciente mío, a quien yo le di medicamentos y había desarrollado una alergia, una urticaria se llama, una alergia a los antibióticos. ¿Cuáles son los tipos de distribución de las enfermedades? Habla de las enfermedades. Las enfermedades pueden tener tres tipos de distribución: local, regional, sistémica. No hay más. Locales cuando están circunscritas al origen a donde se ha producido la lesión. Por ejemplo, acá, lesiones están localizadas alrededor de donde hay placa bacteriana. Es una lesión, una enfermedad local. En este caso que hemos visto, la distribución es regional. Esto es regional. Acá se ve más grande porque el cuello es más grande, el hombro es más grande. Pero esto también es regional. Esto no es local, esto es regional. Sistémico sería si tuvieran enronchado todo el cuerpo. No es una gran parte, es una pequeña parte. Pero no es local. Eso ya no es local, eso es regional. Una fotito de cerca. Tiene que ver con el ojo, se acerca, ven que hay acúmulo de líquido. Son duras, hay ronchas. Eso nos ayuda en el diagnóstico. Esto es importante. Después le voy a pasar la próxima semana para que tenemos el WhatsApp del grupo. Si alguien le falta, vamos a avisar para poner. ¿Quién delegada a cada uno de ustedes? ¿Delegada? Ya nos conocemos personalmente. Me pones en el WhatsApp o me pones en el WhatsApp todo lo que nosotros queramos conversar, compartir. Yo soy muy abierto con todo gusto. Información que necesiten con todo gusto me lo ponen en el WhatsApp del grupo. Y ahí inmediatamente lo que pueda humanamente tener y lo comparto. Voy a compartir un libro que yo he escrito, pues no tengo los libros, para la próxima vez le regalé un libro a cada uno. Solamente me quedan algunos fondos que lo voy a tener la próxima semana para sortearlos. En donde he escrito un libro en la época del COVID, cuando tenía tiempo, sobre diagnóstico clínico. He recopilado solamente casos clínicos, cerca de 300 fotos, de las cuales solamente 10 son radiografías, el resto de las 290 restantes son fotos clínicas, ¿no? En donde una de las cosas importantes para mí es todo esto que estamos desarrollando un libro de diagnóstico y que se llama naturaleza de la enfermedad. Cuando ustedes ven a algún paciente, van viendo las lesiones que existen, todo lo que hemos conversado, y todos los signos y síntomas que encuentren en el paciente se llaman hallazgos positivos. Se llaman hallazgos positivos. Lo que se escribe en la historia clínica, principalmente lo que se destaca, la información que queremos obtener es los hallazgos positivos. Ven una radiografía, nos interesa lo que es raro. De repente los hijos anteriores decían, descríbeme la radiografía y pasa media hora describiendo la radiografía. Ahora nos interesa el objetivo, la carnecita, ¿no? Es decir, que nos digan cuáles son los hallazgos positivos, eso es lo que nos interesa. Una vez que tienen hallazgos positivos, los agrupan y dicen, ¿y a qué grupo de enfermedad pertenece esta enfermedad? O esa lesión, o ese problema patológico que tiene el paciente. Y solamente puede ser 7 grupos, puede pertenecer a 7 grupos de enfermedades. O es una infección, o es un trauma, o es una neoplasia benigna maligna, es una malformación congénita, una enfermedad del sistema inmunológico o una enfermedad que es metabólica y degenerativa. Es decir, otro gran paso importante, además de conocer el alfabeto semiológico, que lo que muy completamente, es que lo tenemos que agrupar y decir, me parece que esta enfermedad es infecciosa. Porque si es infecciosa, el tratamiento es A. No es traumático, el tratamiento es B. Es neoplasia benigna maligna, es C, es D y así sucesivamente. Un paso importante es esto acá. Si es infección, es un algoritmo. ¿No? Algoritmo es una regla o una guía de trabajo, en este caso, de diagnóstico. Si es infección, hay 4 tipos de infección: infección bacteriana, micótica, infección viral, infección parasitaria. ¿Cuál de ellas se trata como antibióticos? La bacteriana. Bacteriana y micótica. Es
capítulo, cada uno es un capítulo. Si fuera bacteriana, que es la mayoría de veces, al final debemos de llegar a la conclusión si la infección es producida por gram negativos, positivos, y si es aerobio o es anaerobia de la infección. ¿No? Vamos a ver cómo venga la clase. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber si la infección es producida por gram positivos o gram negativos? Esta es la doctora. ¿Yo? No, la doctora, que está delante tuyo. No, que está delante tuyo. Ah, entonces diga, ¿cómo sabemos que una infección es producida por gram negativos o positivos? ¿Cómo sabemos? Para el último. Porque yo estoy diciendo solamente teoría, ¿no? La dimisión de la muestra. Tienes que tener muestra. Pero si en boca el 94 o 95% de las infecciones no tienen secreción visible, estamos en un problema. Por eso es que no es, desde el punto de vista clínico, no se puede saber si la infección es gram positiva o gram negativa. Pero sí podemos saber clínicamente si la infección es predominantemente aerobia o predominantemente anaerobia. ¿Cuándo es predominantemente anaerobia? Cuando hay necrosis, cuando hay mal olor, ¿no es cierto? Cuando la pus, si es que hay pus, es espesa, es de efecto sanguinolento porque hay una necrosis por coagulación. Y si la pus es amarilla y no huele, predominantemente aerobia, ¿no? Así, si estamos en el curso de endodoncia, cogemos nuestra punta de papel en el conducto, sacamos, huelemos rápidamente, si no huele, hay infección porque el conducto está seco. Huele, no huele nada, hay aerobio. Ponen la punta de papel, huele horrible, anaerobio. Y esto va a determinar qué antibiótico le van a dar. Porque hay bacterias que son sensibles a determinados antibióticos. No le vamos a dar el mismo antibiótico a todo el mundo. Todo eso tenemos que ir viendo el por qué nosotros tenemos que dar tal o cual tratamiento. El traumatismo se puede producir por dos razones. O lo golpearon, o se golpeó el paciente, o le han hecho cirugía. ¿No? La consecuencia de la enfermedad traumática es que le duele. Si es una lesión, si es una neoplasia benigna, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si es un quiste o un tumor. Si es una neoplasia maligna, tenemos que saber si la neoplasia es de origen epitelial, o sea, de origen ectodérmico, o de origen mesenquimal. Si es de origen ectodérmico o sea epitelial, será un carcinoma. Si es de origen mesenquimal, se llama sarcoma. Si es una malformación congénita, ¿qué significa congénito? De nacimiento. Y de nacimiento puede ser hereditaria, puede ser no hereditaria, puede ser genética, puede ser cromosoma. ¿No? Hay diferentes características que ya tendrán que evaluarlo el genetista. ¿No? Acá está la mayoría de enfermedades que no se agrupan en nuestro grupo. Y si es una enfermedad de sistema inmune, una de ellas será la anafilaxia que hemos visto, anafiláctica, urticaria, reumatólica, o una reacción tipo A que produce una necrosis local.